Ya estamos. Cero miedo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con un poco de retraso porque, bueno, programas en vivo, lluvia y cuestiones técnicas, pero bueno, afortunadamente contamos con la sabiduría de Cirilo Rivera y toda su expertise en la tecnología y ya, lo logramos. Les damos la bienvenida a este programa de Chavorrucos Social Club. Mi nombre es Ricardo Ayllón y el día de hoy comparto este espacio con unos queridos amigos y compañeros que se van a presentar en este momento. Por ejemplo, ¿a quién está de este lado? A ver, Claudito. Claudito no puede porque está congelado, pero Alfredo veo que se mueve. Alfred, ¿quieres presentarte? Hola, mi querido Richard, qué manera de padecer la Claudio, conexión. también aquí estamos. Sí, Eso, sí me escucho, ¿verdad? se parece una Y la verdad transmisión es que legítima de Chavorrucos. llegamos tarde porque no pasaba la combi, entonces ya estamos aquí. Yo escucho un rebote, pero es el que es mi equipo. Pero creo que ya estamos en vivo. ¿Ya? Eso. Muy bien, esa presentación fue de Claudio y de Alfred. Bien. Fer. Adelante, presidente maestro, me llamo Fernando Bolaños y ya estamos aquí tarde, pero cansados. No es así como es. Aquí con todo gusto para darle un rato a este tema que programaron. Muchas gracias. Y por último, y no menos importante, Ciro. Hola, ¿qué tal? Yo aquí ando haciéndole como compartir la publicación. Un tema muy bueno. Vamos a hablar de cuando uno era un chavito. Muchito, dijeran en Oaxaca. En mi pueblo, a los niños allá en Huetamo, Michoacán, les decimos guaches. Entonces, cuando éramos guachitos, ¿no? Cuando éramos niños, recordándoles que Chavorruco Social Club es pues un pretexto para estar juntos los cinco, para compartir parte de nuestras vidas y pues obviamente desde el ser hombres y lo que nos ha tocado en esta sociedad y en esta cultura. Entonces, bueno, claro, estaremos hablando de cuestiones de las masculinidades, pero mucho más desde nuestra propia vivencia. Así que en algún momento dijimos, bueno, ¿por dónde empezamos? Y pues justo empezar desde cuando éramos niños, cuando estábamos chiquitos. Bueno, Alfredo y yo seguimos chiquitos, pero me refiero de edad, cuando éramos niños. El resto sí creció un poco. Allá en Michoacán, el día ¿qué día era? Cuando era un día de un santo, creo, según recuerdo. No, no, en Semana Santa, en Sábado de Gloria, jalaban a los niñitos de las orejas para que crecieran. Obviamente a mí no me jalaron tanto, ¿no? Porque no crecimos. Pero estamos hablando como de esos recuerdos que tiene uno de niño y la idea es empezar por ahí. Como cuáles eran esos recuerdos que tenemos de nuestra infancia que nos fueron marcando ahora a nuestros 40, a estas edades. ¿Qué es lo que vamos recordando? Queremos empezar como en esos recuerdos en los bonitos recuerdos que también seguramente tuvimos en nuestra infancia. Entonces, pues compañeros, ¿quién quiere compartirnos esos recuerdos iniciales? Y algo importante, perdón, antes. Para nosotros era muy importante pues preguntarles a algunas compañeras cercanas como ellas qué nos preguntarían a los hombres acerca de nuestras infancias, o sea, que como esto que decía José Alfredo hace algún tiempo en otro programa, como qué preguntas tienen ellas hacia nosotros los hombres. Así que, pues gran parte de las preguntas que vamos a hacer vienen desde ahí, de esta aportación de compañeras que dijeron, pues a mí me gustaría preguntarles esto acerca de su infancia, así que
pues desde ahí y con todo el agradecimiento para todas ellas y para nosotros que estamos acá, eso, como pensar y recordar nuestros mejores momentos de nuestra infancia. Entonces suelto y quien quiera estaría bueno escucharles. Claudio. Yo les comparto, ¿no? Cuando estábamos pensando esto de los chavorrucos y cómo hablar de las infancias, me venía la idea, bueno, el chiste era hablar como de cómo nos fue siendo niños y en esta onda de las masculinidades siendo niños. Y bueno, para empezar, en mi familia, soy el tercero de 4, 2 mujeres antes que yo, luego está mi hermano menor, somos 4. La que es cabeza de la familia siempre ha sido mi mamá, pero cuando estuvo un tiempo mi papá con nosotros quería un hijo varón. Entonces esa idea del hijo varón empieza a ser algo bien importante porque mi hermana mayor se llama Claudia y entonces yo me llamo Claudio, o sea, era tanta la necesidad de esa herencia del varón, entonces ahí tengo la marca del patriarca que quería a su hijo varón, ¿no? Aunque ya tenía otras familias, entonces, y en cada una también tengo otros homónimos, entonces, medios hermanos homónimos. Entonces, ahí empieza ahí como esa onda, ¿no? Yo soy de la Ciudad de México, mi familia siempre ha sido de la Ciudad de México, pero mis padres y sus padres son de la ciudad de Puebla, de la ciudad de Tlaxcala, ¿no? Y yo aquí crezco en una de las colonias más populares que se llama Portales, y ahí andamos se mete como un ruidito, ¿cierto? No sé. Déjenme, no sé si sea yo. Déjenme quitar mi micrófono, tal vez soy yo. Ah, bueno. A lo mejor tus tripas no has comido, por eso sonaba así. Hablando de niños, ¿no? También, no, sí me daban de comer cuando era niño. Entonces, eso les puedo compartir un poquito para iniciar, el nombre, el lugar donde crecí. Claudio, compártenos un recuerdo chido, bonito, tuyo. Muchas las cosas que más me gustan y que las he compartido con ustedes, inclusive en otros programas con José Alfredo, etcétera, ¿no? Me gusta mucho, como está en mi presentación en Chavorrucos, siempre me creé un mundo de fantasías, tal vez por las violencias que vivimos en mi casa, entonces era como crearte un mundo de fantasía, era tal vez estar como en tu mente mejor, ¿no? Era como una parte resiliente, entonces caricaturas, me encantan la lucha libre, en algún momento de mi vida quise me encantan las caricaturas, actualmente me siguen gustando mucho, y era muy tímido, muy miedoso, me pirizaba y pensando como ni Gracias, Clau. Alfredo. Oigan. Paisano, ¿vas? No, en realidad es que fuimos perdiendo poco a poquito a Claudito. Ya no supe si terminaste, amigo, o no, pero me haces pensar, por supuesto, en mis propios recuerdos, en una infancia, en una ciudad de México, sobre todo de los 80s. Soy el segundo de 5 hermanos. Bueno, mi hermana es la más grande y luego somos 4. Y en México uno de los grandes sucesos que históricamente han determinado la dinámica social, por supuesto, es el Mundial de Fútbol. México ha sido sede de 2 campeonatos del mundo y a mí me tocó vivir el del 86. Entonces, por supuesto que mi historia y mi manera de socializar está muy ligada al juego,
A los íconos como Hugo Sánchez, como Diego Armando, la gente le ponía a Hugo, Diego Armando un poquito después le ponía a Ronaldo, a sus hijos, ¿no? Que eran como los íconos, los grandes inspiradores. Hugo Sánchez, el líder de goleo de los Pumas junto con Caviño, en ese momento da el salto como uno de los primeros mexicanos en destacarse. Y de la mano, en imágenes que me llegan de sábado o domingo, no tengo muy claro, Canal 5 transmitiendo los partidos del Real Madrid por las mañanas, ¿no? Era muy común mirar el blanco de las burlas a través de la nacionalidad y del color de piel de Hugo Sánchez. Entonces era una historia que por sí sola tenía que levantarse por todo el sometimiento del que era objeto. Y cuenta en alguna entrevista, una de las consignas en el Santiago Bernabéu eran indio cabrón, irás al paredón. Entonces, esas historias de sometimiento de alguna manera fueron construyendo también un reflejo de lo que hacíamos nosotros, que todo el mundo queríamos ser Hugo Sánchez, y como Richard, que ya ha hecho varias alusiones, a mí siempre me tocó ser el más pequeño de estatura. Y una de las cosas que uno aprende a hacer cuando es tan pequeño de estatura es aprender a brincar o aprender a hacer algunas cabriolas a la hora de jugar fútbol para alcanzar los balones. Ese tipo de retos se volvían inspiración. Entonces, Hugo, sin quererlo, iba determinando mucho de los elementos que iba yo a ir adoptando como una forma de vivir, como una filosofía. Eran inspiraciones en la forma literalmente de pararse en la cancha y de pararse frente a la vida. Ya después vendrá una segunda etapa de Hugo Sánchez con los Pumas, desde la dirección técnica, que también dará muchas cosas de qué hablar, pero me llegan esos primeros recuerdos: Tomás Boy, Fernando Quirarte, Hugo Sánchez, Javier Aguirre, Manuel Negrete, en la década de los 80 como íconos de la selección nacional e inspiradores de la forma de jugar y de vivir como niños en ese México ochentero. ¿Fuiste a algún partido, me imagino, Alfredo? Sí, como no, recuerdo las transmisiones en Cuemanco de ese mundial, el gol icónico de cabeza de Fernando Quirarte y por supuesto la final, donde Diego Armando se sobrepone a los alemanes en el estadio Azteca, y las arengas, todo el mundo éramos argentinos en ese momento, ¿no? Muchísimas cosas muy gratas. Ya después el balón, bueno, aquí Cirilo y Fernando estuvieron unos años después, hace poco que celebré 40, donde se me ocurrió reunir a la banda para jugar fútbol. El balón ha sido el pretexto para vincularme social y relacionalmente con muchos hombres queridos en mi vida. Gracias, Alfred. Pues les pasaste literal el balón a Ciro, Fer. Bueno, yo soy de Oaxaca y yo viví y conviví con muchos hijos de militares e internos del Cerezo. Entonces, sí, parte de mi socialización pues, era jugar igual en la calle. Y bueno, yo soy más chico y pues sí, la verdad viví del privilegio de ser el sobreprotegido, porque la verdad sí es eso. Fui muy amado por mis abuelas, mis tías, mis hermanas, mi papá en la medida de sus posibilidades, pero de chavita igual la onda era jugar y sacar buenas calificaciones, porque además mi papá y mi mamá son profesores de primaria, y pues eso de ser el hijo del profesor, chango, ¿no? Pues sí pesaba bien cañón. Perdón, madre, padre, pues ya lo hemos platicado en algún momento, pero no, la neta, no, era bien cañón. Y entonces, aunque pensara yo alguna grosería, no la podía decir, porque sí estaba como en tema, esa onda vigilante ahí. Pero también había otra parte muy bonita, ¿no? En este tema de los recuerdos que hay. Me parece que algo que sí me recuerdo es pues que me cuidaban mucho, pues, ¿no? Eso sí, ¿no? Mis hermanas, mi mamá, sí había una exigencia, pues, pero era bonito, pues, como que no recuerdo tampoco tanto
Tata Comandante, era más cómodo con mi hermano, ¿no? Sí, sí nos lo pasaba muy chido, pero yo sé que me quiere, pues, y a la fecha me lo expresa y eso, pero en la infancia sí era así como el reto de, bien hombrecín, ¿no? Pero bueno, eso es lo que les puedo contar. Y entre la bola ahí en la colonia, pues sí yo era portero, ¿no? Yo nací en el 73, entonces vengo en la lógica de Cruz Azul campeón, entonces por eso, pues, por eso ese amor al subcampeonato, pero bueno, ya eso lo hablaremos después. Oigan, qué rico, porque hay compañeras que se están, y un compañero que nos están empezando a lanzar las preguntas. Ahorita les pasamos, porque tan buenas además, gracias, ¿no? Paso, la traes, mi Fer. Bien, gracias. Voy a platicar un poco sobre lo que estamos, para irnos a eso de las preguntas, porque vi unas están como bastante buenas, ¿no? De hecho, están como polémicas ahí, no sé. Unas a mí por lo menos me suena como muy normal y muy común, pero creo que podríamos debatir un poco sobre las expectativas o supuestos que hay detrás de esas preguntas. Pero bueno, después dije, ¿no? Bueno, yo pensando en mi infancia y la idea de ser hombre, pues principalmente hay dos cosas que vienen a la mente, que es la televisión. Y en la televisión, caricaturas, series y mi papá. Por ejemplo, en la televisión, supongo que en ese orden aparecen, tiene que ver con que, bueno, mis papás trabajaban, entonces casi no estaban, y yo siendo el menor de 3 hermanas, estábamos con mi abuela, entonces, pues mi abuela le ayudaba un poco la nana, la televisión, ¿no? Porque se encargaba de todo, y entonces los referentes que me acuerdo de ser hombre, pues tienen que ver con caricaturas y series, así, supongo que esta figura de los héroes y de la violencia y de golpear, y el que más golpea es el más galán y el más bueno en el mundo, porque matar a todos los malos, eso, todo lo que aprendimos, pues todo eso, ¿no? Con series específicas, me acuerdo de las caricaturas, me acuerdo del hombre nuclear, me acuerdo de la mujer biónica, de un montón de cosas así, de Hulk, ¿no? Cuando era un Ferriño rompiendo mesas de unicel, paredes de unicel y todas esas cosas. Y también, bueno, me acuerdo del fútbol, me acuerdo de que veía jugar yo a la UDG, estaba la UDG con su uniforme negro, amarillo y rojo. Me acuerdo así de cosas, ¿no? Que tenían que ver con los medios, lo que se transmitía en los medios masivos y que los chamacos pues veíamos. Y también me acuerdo mucho de mi papá. Mi papá después, como a los 6, 7 años, 8, empieza a llevarme mucho con él a donde iba. Y bueno, usualmente le gustaba ir a caminar al bosque, salir de la ciudad. Entonces, pasé mucho tiempo, pasé como 4 o 5 años conviviendo con él, mucho tiempo. Me enseñó a jugar fútbol, me hablaba, me platicaba, me decía, a mí y a mis hermanas también, cuando en sus tiempos nos hablaba era la época de la Guerra Fría, entonces nos hablaba sobre el socialismo y lo gandallas de los yanquis y el individualismo frente o versus del sentido de colaboración, del socialismo, cosas así, ¿no? Entonces yo pasé mucho tiempo junto a mi papá y mucho, pues, de lo que aprendí, de cosas, era un tipo muy afectivo, entonces también, pues yo por eso soy como muy tocón, yo creo, ¿no? Así, porque él era muy cariñoso. Entonces, pues tengo muchos recuerdos de ahí y muchas cosas que aprendí de ser hombre, pues tienen que ver con él, mandatos de ser honesto, mandatos de defiende a tus hermanas. O sea, yo era el más chiquitín y, o sea, como caso de libro, ¿no? Prácticamente así. Supongo que mucho de lo que he dicho puede ser similar en muchas historias, ¿no? Entonces, en términos de referentes de masculinidad, pues sí, están esos dos principales modelos, ¿no? Unos hombres no reales, solo los de la tele, y bastante real, que era mi papá, ¿no? Del cual aprendí muchas cosas. También aprendí cosas
que tuve que desaprender después, muchas cosas que tienen que ver con sexismo y cómo relacionarme con las mujeres, ideas sobre las mujeres, sobre lo femenino, que bueno, después tuve que reaprender, pero hubo cosas muy positivas para mí que afortunadamente no desaprendí. Y bueno, ahí está un primer entre y adelante. Bueno, yo te escucho, Fer, y coincido en muchas cosas contigo, porque bueno, crecí en Michoacán, hasta los 14 años estuve ahí, y podría decir que tengo recuerdos, pues todos, una infancia más bien feliz. Y mis referentes, igual y coincidiendo con ustedes, era He-Man. ¿Se acuerdan de He-Man? Ya tengo el poder. Ya después nos vendrían a decir Foucault y todos estos qué onda con el poder, ¿verdad? Pero en aquel entonces era, ya tengo el poder. Y entonces era mi caricatura favorita. Tenía toda la colección y entonces yo jugaba pues no que era He-Man, pero claro, jugaba con los muñequitos. Nunca me pregunté por qué en toda la colección solo había una mujer, dos mujeres, ¿no? Y todos, pues obviamente musculosos, claro, las chavas, ¿no? Tradicionalmente mega guau. Luego, ya cuando fui creciendo, He-Man y Tila, pues tenían ahí sus onditas, ¿no? Entonces me erotizaba las figuras de She-Ra y de tal. Y luego dije, pero She-Ra y He-Man son hermanos, como, no importa. No, pero aparte también, James Bond fue otro de los héroes para mí, y entonces era lo mismo, todo se podía, todo lo lograba, las mujeres que quería, además tomaba los martinis y nunca se emborrachaba, lo golpeaban y saliera, era también invencible como He-Man. Y el otro referente, y acá pues me empataré con varios de ustedes, pues era el Santo, ¿no? Porque además el Santo pues no solo luchaba contra humanos, o sea, también contra los fantasmas, zombies, momias, el diablo, ¿no? Un día se enfrentó, fue al infierno y venció allá a Satán y se trajo a no sé quién. Entonces era, wow. Entonces creo que eso era lo que yo más recuerdo de lo que veía. Y al día de hoy digo, claro, esos eran mis referentes, o sea, ¿qué me pasó? ¿Dónde estoy ahora, no? ¿Cómo estoy compitiendo? ¿Cómo estoy ahora? ¿Dónde digo ya tengo el poder? Pues que soy el masculino más chingón que ustedes, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo vamos llevando todo eso ahora? O sea, ¿de verdad ya lo dejamos o no? Eso por un lado. Y por otro, coincido totalmente. Ver a mi papá en el trabajo, ¿no? Como el trabajo estaba cerquita de la casa, entonces para mí era como, pues el trabajo es fundamental, ¿no? Entonces yo digo, la adicción al trabajo, pues también la tengo desde ahí, ¿no? Es como la casa y el trabajo están en el mismo lugar y entonces hay que estar trabajando. Y eso es cierto, desde chiquito había que estar también trabajando ahí y era algo como fundamental y como muy importante. Entonces creo que pues ahora lo sabemos, ¿no? Es como partes de estos aprendizajes de ser hombres que tenemos, que seguro coincidimos como todos por acá. Teníamos alguna otra pregunta por ahí, Ciro, ¿verdad? Antes de seguirle por acá con esto. Sí. Es que, yo las leo. Angie tiene muchas y están muy chidas, la verdad. Bueno, todas las compañeras y un compañero por ahí. Dice Angie, gracias, Angie. ¿Qué hacían cuando querían llorar? Lo hacíamos, y si no lo hacían, ¿por qué? ¿Qué pensábamos cuando éramos chavitos con relación a esto? Dice, y otra, Vania Jorge dice, ¿por qué a veces sentimos que un hombre no crece? Esas frases comunes de que los hombres no maduran y siguen siendo niños hasta después de los 30, pero llegan a los 30 y siento que seguimos esperando a que dejen atrás la infancia. ¿Será que no quieren dejar la infancia? Sángoles. ¿Y quieren que pase las demás? Y como me digan ustedes, o le damos salidas a estas primeras. Quedamos con esas dos, ¿no? Con Ajá, esas. vale.
Que con eso se acaba el programa, yo creo, porque Sí, porque hay otras igual buenísimas de Angie. Ajá. ahí va Fer, ahí va Fer. Pido la palabra, maestro. Yo me quiero ir directo al grano de lo que me mueve de esas preguntas. Por ejemplo, la segunda, la de... Nada más la pregunta es, ¿qué será que, cómo que los hombres no maduran? ¿Cómo es? ¿Por qué a veces decimos que un hombre no crece? Fíjense. Yo nada más, desde ahí la pregunta es, ¿qué se supone que tendría que hacer o cómo tendría que ser un hombre para que se considere que creció, que es adulto, que no es un niño? O sea, ¿cuál es la expectativa para que un hombre, cómo se comporte un hombre, qué actitudes tenga, qué prácticas realice en su vida o qué roles realice en sociedad, cuál sea su lugar o lo que sea? ¿Qué es lo que se está esperando para que se diga creció? ¿O qué no hace que dicen no creció? O sea, yo desde entrada ahí me quedo así como con un montón pues de cuestionamientos, ¿no? Porque habría que esperar qué es lo que nos dice Vania, ¿no? Porque no está el supuesto, pero en mi experiencia, repito, a lo mejor no es el caso, pero en mi experiencia, creo que hay un montón de ideas sobre la normalidad de los hombres que, e incluso hasta reproducir estereotipos sexistas sobre las expectativas de los hombres que tienen que ver con esto de que, ay, es que no madura, y es que no sé qué, o sea, creo que muchas de estas ideas de los hombres es, ay, es que no es proveedor, eso es que sigue siendo niño, ¿no? Que no es suficientemente buen proveedor, o que no se viste como se debería de vestir un verdadero hombre serio, ¿no? O es alguien que bromea mucho o que ríe mucho y no es serio como un verdadero adulto, ¿no? O sea, ven todas las cosas ahí, los supuestos sobre normalidad, o juega mucho, o es muy bromista, o lo erótico en parejas heterosexuales, es que no se quiere comprometer, ¿no? Es que no cumple con las expectativas normales de que un hombre debe de tener en una relación de pareja con una mujer, que debe de hacer. O sea, todas estas expectativas son también modelos modelos muy ampliamente compartidos en la cultura de cómo a cierta edad hombres y mujeres tienen que estar formando una relación de cierto tipo. No sé si hasta hay un montón de mitos del amor romántico ahí en esa expectativa de cómo deberían de ser. Entonces ahí yo se lo digo porque esta frase sí que suena tan normal y como si hubiera un rol ya, devenir ya marcado para los hombres, que si no cumplen, pues tienen algo mal. Mi cuestionamiento va en el sentido de no estaremos más bien con un montón de expectativas tradicionales y dominantes ahí tratando de normalizar este asunto. O sea, eso nada más. ¿Qué opinan ustedes? Claudio y luego el Fer, a mí se me hace... las manitas Dale, levantadas. Claudito. Tú primero, amigo José Alfredo. Gracias, amigo. Es que me quedo pensando muchas cosas bien interesantes de lo que estás planteando, Fer, como consecuencia de esta exigencia o de esta expectativa. Comenzamos la conversa un poco identificando cuáles eran las influencias. Por supuesto que estas influencias depositadas en seres sensacionales, fantásticos, los amos del universo, como los definías, Richard, en la influencia de He-Man, terminan por ser estas influencias que a lo largo se convierten en renuncias o en posibilidades para abrazarte como de una manera alternativa a escenarios que sean alternos y también más integrales. Ahora me explico, porque desde Cativa, que obedece a cierto sistema, nunca llegas a ser ese hombre o nunca llegas a cumplir con esa expectativa. Entonces se abren como ciertos recovecos, la creatividad, el juego, la informalidad, son un mecanismo de resistencia,
no voy a actuar ni me voy a vestir como están esperando que actúe, ni como están esperando que me vista, porque es un nicho de defensa. Y esta resistencia se convierte en posibilidad también de construir la plenitud. Entonces, en este juego de la construcción de la identidad hay renuncias, hay influencias, hay posibilidades, hay alternativas, pero que van teniendo su costo. Lo más interesante creo que tendría que estar ligado a la siguiente parte de la conversación, y es en qué momento me replanteo una renuncia o una posibilidad en esos aprendizajes, porque si no, la condena es terminar atado a un sistema o a una expectativa social. Eso por ahora. Yo lo pensaba un poco con esto que compartía Fer y con lo que compartía la compañera con la pregunta, porque yo lo he escuchado mucho refiriéndose a mi persona, entonces lo quiero platicar un poco desde ahí, ¿no? Es inclusive esta idea del chavorruco, el hombre que creció pero que sigue siendo o se sigue sintiendo chavo, ¿no? Soy el profe que llega con tenis, que usa playera, que entre que usa saco pero abajo trae la playera, siempre con los tenis puestos, toda esta onda, ¿no? Y que en las relaciones, por ejemplo, con parejos, siempre hay como, es que la onda de la asociación entre la responsabilidad y la masculinidad, como si dejar como esas partes lúdicas, felices, etcétera, y que eso significaría la responsabilidad, ¿no? Como en estas ideas de la renuncia, ¿no? Perdón por meter aquí algo teórico, pero la Badinter, por ejemplo, nos dice, hay tres cosas que tiene que negar un hombre, que no es niño, que no es maricón y que no es mujer, ¿no? Y en esas ondas, pues creo que también esa onda de intentar dejar la infancia, también suele ser muy cruel, ¿no? Con los hombres, ¿no? Porque debes de ser serio, no te debes de comunicar. Antes que empezáramos el programa hablábamos un poquito sobre quién es el más cursi, ¿no? Y decía, pues creo que yo. Entonces, esa idea también como de lo cursi que no se puede hacer, porque pues eso también es como de niño, ¿no? O sea, siempre ahí está, y yo sigo considerándome que tengo muchas actitudes en ese sentido, ¿no? Pero que no las veo o ahora no las catalogo como negativas, al contrario, me permiten vincularme mejor con gente más joven, con los niños, con las niñas, ¿no? Con mis propios amigos, aunque ellos tengan otros modos, ¿no? Ahorita que los escuchaba con el fútbol, yo nunca fui bueno, practiqué mucho tiempo deporte, pero nunca fui bueno en los deportes, ¿no? Y esa parte era como, pues a mí me gustaba algo como más creativo, algo más lúdico, y lo disfrutaba ir a los deportes, pero a partir de que tenía como ese vínculo con los otros hombres, ¿no? Que no se permite en otro lado. Entonces creo que esa parte también es la idea de la responsabilidad asociada con los hombres, pero también la idea de la adultocracia, ¿no? Que un hombre adulto o una persona adulta no se puede permitir muchas cosas, entre ellas lo que nos preguntaban también, el llanto, la risa escandalosa, o ponerte colores llamativos, o seguir coleccionando estupideces como aquí pueden ver atrás, ¿no? Mis carteles de lucha libre. Entonces, son cosas que creo que son mandatos, pero que al final de cuentas son muy, muy complejos, y que también en las relaciones de pareja, pues también se pide algo, ¿no? No dejas de ser responsable por ser, pues un caguengue, ¿no? Yo coincido con todo lo que están diciendo. Sin embargo, me queda una duda porque siguiendo esta línea y efectivamente escuchando a muchas parejas y a muchos hombres en temas de violencia, ¿dónde está ese límite en donde puedo decir, pues no me hago responsable de, ¿no? Y entonces, pues vamos dejando familias, vamos dejando parejas. O sea, ¿dónde está o dónde puede estar este límite en donde
pues sí, están las creencias y tal, y me dicen esto como adultocente o chavorruco y tal, porque yo quiero seguir siendo que mi niño interior viva y tal, pero sabemos y conocemos que muchas veces esto, llevado a un determinado momento, pues va a generar situaciones de violencia, ¿no? De violencia psicológica, emocional, física, o sea, ¿cómo encontrar ese punto? O sea, ¿dónde? Porque estas realidades sí lo marcan. Y yo he escuchado, hablando de parejas heterosexuales, sí, a muchas mujeres que dicen, cuando dicen no se compromete, o sea, no es tanto la seriedad ni tal, sino, pues no aporta, ¿no? A nada. O sea, nada más está ahí, ¿no? O sea, ya dices, bueno, el afecto, pues tampoco, ¿no? Justo, está todo el tiempo en los videojuegos. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo hacemos como esa parte? Ujú. Y bueno, allá en el chat nos está compartiendo Angie esas inquietudes que tiene que ver con lo que nos planteó Vania también. Y creo que, no sé si, porque yo creo que no atraviesa tanto en qué tan bromista soy, ¿no? Cuando te despiertas, si vives en pareja con tu pareja, ¿no? Y empiezas a jugar a ver quién se levanta tarde y le jalas el pie y entonces, ¿no? En estos juegos me parece que no va por ahí, sino hasta dónde, cómo se dice que uno puede ser infantil cuando no asume las responsabilidades con la pareja, ¿no? Y no sé si tenga que ver con esta visión que por ahí también se ha comentado como adultocéntrica, de donde ya tienes que responder, ¿no? Y entonces entra hasta donde estos juegos o estos mandatos también de la cultura adultocéntrica, un hombre ya no puede ser niño, ¿no? Ya no te puedes reír como niño, ya estás grande. Bueno, yo soy fan de Toy Story, o sea, y me encanta Toy Story, me compro cosas de Toy Story, y hay gente que dice que chido, lo disfruta, como habrá gente que dice, no manches, pero ya eres grande, ¿no? O sea, digo, ¿y en qué momento dejé de disfrutar algo tan sencillo? Pero que esto no se reproduzca en mis relaciones de pareja, pues, ¿no? Que esto no se reproduzca cuando no asumo las responsabilidades en acciones en lo laboral o la otra, como ahorita están los comentarios que son interesantes, tampoco es buscar a mi mamá, ¿no? En una relación de pareja, porque ya eso ya tendría que ver cuando hablemos de nuestra etapa joven adulta, yo creo que lo vamos a hablar sobre todo lo que sí vivimos. No sé si tenga que ver con todo esto y por ejemplo, yo chavito, mi hermana Galia me leía Mafalda, ¿no? Y entonces a mí me encanta, yo soy fan del Guille, ¿no? Y más allá de cómo estaba escrito, me parece que había algo muy tierno en Guille, que a mí me encantaba, y era la relación con mi hermana. Y esa relación afectiva de Mafalda que quería Guille, pues yo la tengo con mi hermana y es bien bonito, pero en esta cuestión de qué tan, hasta dónde queremos seguirnos sintiendo como niños si no maduramos, me parece que va con esa cuestión de ya tenemos 35, 40, 50 años y seguimos viviendo en la casa del papá o la mamá, ¿no? Y que queremos que nos lave la ropa, que nos planche, y si vivimos en la pareja también queremos lo mismo. No sé si tenga que ver también con todo este proceso. Y bueno, pues es lo que puedo compartir, porque hay mucho comentario muy interesante, como para que regrese a psicoterapia. Fer. Oye, ya sé que Gracias. levantó la mano Fer, pero nada más déjame introducir tantito, que hay aquí una provocación que mi querida Marce Gándara es una belleza, porque dice, es un gran gusto escuchar a ustedes. Muchas gracias, querido. ¿Qué pasó en sus cursos de vida para que decidieran dedicarse a estudiar a este tema? Y es que creo que qué pasó también hay unas fisuras, hay unas rupturas, hay unas dolencias. No sé si para allá vamos, pero me gustaría ponerlo sobre la mesa. Perdón, Fer. Sí, yo quería nada más comentar algo como para igual, si sirve para ir haciendo un pequeño, para ir dar chance de pasar a otros temas, ¿no? Siempre, desde mi experiencia, siempre que se habla sobre un tema sin tener el caso, digamos, sino que se calcula y se dice y se generaliza, puede haber múltiples interpretaciones, ¿no? O sea, seguramente si tomamos un caso, o sea, no sabemos a qué se refería la compañera exactamente con su pregunta, simplemente para mí fue un detonador de una serie de ideas
que identifico que están ahí como idealizadas y que a lo mejor reproducen mucho de lo que se tratan de criticar, incluso con estos estudios, ¿no? Con esta postura política. Pero bueno, si no hay un caso específico donde podamos ver en qué grado sigue siendo lúdico, juguetón, pero cumple o no incumple con las responsabilidades que tiene en torno al trabajo doméstico, la crianza, educación de hijos, o la fidelidad de pareja, la solidaridad, o un esfuerzo equitativo en torno a la relación, o si tiene mamitis, o el grado, todo eso, mientras no tengamos un ejemplo, ¿no? Para hacer un análisis, pues puede haber muchas posibilidades, ¿no? Pero sí creo que esto que estamos nombrando, cada uno que aportamos, pues sí nos sirven para hacer nuestros propios análisis, ¿no? De los casos que queramos analizar en la vida real, donde ya vemos qué tanto se presenta o qué tanto se puede usar este mismo discurso para no responsabilizarse en una relación de pareja, definiendo a qué se quiere llegar con responsabilidad, ¿no? O más bien la chava está tratando tiene una expectativa tradicional, o él quiere evadir, no sé. Mientras no tengamos casos, podemos pasarnos horas aquí hablando sobre eso, ¿no? Y no lo asentamos en nada. Pero bueno, nada más era eso un poco como para hacer esto polemicón y demás, y que creo que era importante nombrar, ¿no? Nada más. Sí, oigan, está súper interesante porque eso, están llegando preguntas, comentarios, lo cual nos dice eso, también una gran necesidad de oírnos más allá de lo teórico, sino cómo ha sido todo esto, ¿no? Bueno, y no de oírnos a nosotros cinco, sino de oír a los hombres en general, ¿no? Entonces, creo que esta pregunta que hacía Alfredo se me hace muy interesante, como ¿por qué? O sea, con estas infancias que tuvimos, pues muy marcadas por cosas tradicionalmente esperadas de hombres, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué Alfredo no fue ese futbolista Maradona? ¿Por qué no? Clau no fue, no es Maradona, o sea, juega, pero no llega a tal, ¿no? ¿Por qué Clau no fue ¿no? Luchador? O a lo mejor lo intentaste, no lo sé, o como les decía, o sea, pues qué onda con mi He-Man y mi James Bond, ¿no? O sea, ¿qué nos pasó en el camino? ¿Por qué? ¡Pum! Nos vamos como para otro lado. O seguimos en lo mismo, pero disfrazado de... Fíjate que yo tengo la sospecha, Rita, como buen amante del fútbol, me gusta verlo y también lo intenté jugar hasta que me chingué la rodilla. eh, pero creo que lo que pasa en la cancha es una representación de la vida. El juego es una representación simbólica de la vida. Y los roles que vas asumiendo en la cancha seguramente tienen que ver también con la forma con la que te vas conduciendo, cuál es la posición que eliges, ejerces algún tipo de liderazgo o no, te vas a la defensa o aprovechas el ataque. Creo que este tipo de representaciones, cuando hago un análisis de las decisiones que fui tomando en la vida, me llevan a distinguir que yo el fútbol, por ejemplo, lo puedo disfrutar muchísimo hasta que identifico el componente competitivo. Es decir, una de las cosas que a mí me dejaron dejar el fútbol fue que tenía miedo a que me lastimaran. Es decir, el miedo me terminó para no jugar. Y entonces me animo a jugar cuando tengo la certeza que no nos vamos a lastimar, estamos cotorreando. Pero como el juego, bajo un esquema competitivo, se convierte en una amenaza de la propia integridad, entonces preferí renunciar a ese juego. Nos estamos riendo y nos juntamos un grupo de cuates, sabemos que justo porque no podemos movernos igual que hace 10 o 15 años, ahora hay que cuidarnos. Esa colectividad es a la que me abrazo en la vida. Entonces me doy cuenta, por un lado, que fui renunciando a la amenaza, reconociendo mi vulnerabilidad, incorporando
distintos aliados, distintos sectores que tenían que ver más con un proceso colectivo y de cuidado a la hora de jugar y a la hora de vivir. Por ahí lo voy identificando en cuanto a amenazas y miedos después de esas influencias en el juego y en la vida real. Yo lo que les quería compartir en esta onda es que por eso lo aterrizábamos con esto, bueno, regresando un poquito y retomando lo que están diciendo, es que bueno, por eso decía desde mi experiencia que a mí cuando me han dicho, ¿no? O sea, bien dice Fer, tendríamos que saber el caso, pero creo que en todos lados, en la pareja, en la escuela, ahora sí que como la vitacilina, casa, taller y la oficina, siempre se va a reproducir y se nos pide un algo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, a veces esa idea de la responsabilidad, pues implica miles de cosas que no quedan muy claras a veces, otras sí son muy evidentes, como lo que ustedes decían en los grupos de hombres, ¿no? Pues se fue a jugar fútbol en lugar de cuidar a sus hijos, ¿no? Entonces, pero en estas otras, pues en otras, pues no necesariamente es una falta de responsabilidad, ¿no? O sea, dependiendo de los casos, es como un arma de doble filo, no lo sabemos, ¿no? Por eso yo decía, a mí me pasa esto, que a veces se piensa la responsabilidad de cierta manera en la cual yo no encajo y que no me gustaría encajar, y eso no me quita la responsabilidad, ¿no? No quiero decir que todos los hombres sean así. Y de lo que nos decía Ciro sobre la pregunta de nuestra compañera sobre qué nos lleva, pues al final de cuentas creo, y que también tiene que ver con lo de los deportes que decía José Alfredo, ¿no? ¿Por qué no seguir? Yo siempre practiqué deportes, pero no era consciente, por ejemplo, de mi miedo. Ahora sí sé que siempre he sido un hombre muy miedoso y que la gran mayoría de los deportes que practiqué eran de contacto, ¿no? O sea, mi mamá nos metió a miles de deportes para que nos hiciéramos hombres, ¿no? Pero la verdad es que no me gusta, ni me gustaba, aunque sentía una cierta adrenalina y me lo festejaban mis compañeros en el fútbol americano, si hacía algo bueno, pero a mí me daba mucho miedo golpear a alguien más, ¿no? Y entonces yo sabía que no lo disfrutaba al 100%, entonces por eso dejo como muchas cosas, pero algo que me lleva como a intentar explicarme muchas cosas, aparte de que estudié psicología, estudié filosofía, bla, 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 es que en mi casa se vivía mucha violencia. Somos sobrevivientes de violencia doméstica y mi mamá vivía violencia de esa extrema que cuando no había leyes, ¿no? Y me acuerdo que alguna vez fuimos al MP y le decían, señora, regrésese porque eso pues, son cosas de la pareja, ¿no? O sea, los golpes se tenían que arreglar en la casa. Y eso que dicen los libros, pues yo me acuerdo que lo viví, ¿no? Y después lo fui haciendo consciente con maestras que me fui encontrando en el camino y que manejaban el tema y que yo decía, Jane, yo viví eso que está diciendo mi maestra, ¿no? Entonces tienen que ver con hacerlo consciente y que eso no era normal, ¿no? Y entonces eso me lleva a que, pues desde ahí tenía mucho miedo, ¿no? Mi papá de ser mi héroe se volvió en el villano más villano porque decía, no podía yo explicar qué pasa que esta persona que me quiere tanto o dice quererme tanto nos hace este daño, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, es como incongruente, ¿no? Hablando o regresando a estas ideas de la responsabilidad y de la masculinidad, pues era esta cosa de, pues no sé por qué él se comporta de esta manera y yo como niño no poder hacer nada, ¿no? Yo creo que esas marcas siguen ahí presentes, ¿no? O sea, mi miedo, la infancia, lo que me sigo conservando esas cosas que les compartía de la fantasía, porque creo, inclusive el pensar que esta idea zapatista de un mundo donde quepan muchos mundos, que también sigue siendo una fantasía, es apostarle porque hay cosas mejores, inclusive la lucha social es apostar porque hay cosas mejores, es una fantasía, no sabemos si lo vamos a lograr, pero creo que seguir trabajando por ello, pues es algo fantasioso y que creo que es maravilloso y que creo que tiene que ver con rescatar aquellos afectos,
los niños no nos habíamos convertido en hombres antes, ¿no? Entonces yo creo que es rescatar mucho esa onda. Fíjate qué bonito, amigo, cómo lo nombras y como siempre, gracias por la forma en cómo te compartes, porque esta premisa que dice que infancia es destino, aquí se vuelve absolutamente cuestionable. De hecho, gente la resignifica muchísimo cuando habla de que el machismo no necesariamente es destino. Y una de las cosas que nos pasaron a los hombres y a los niños que crecimos con adultos que habían aprendido que la única forma de educar era a través del maltrato físico o del castigo, es que la violencia nos dio miedo, ¿no? Y ahí me voy a meter en esa categoría de sobrevivientes que acaba de denunciar Claudito, porque claro, este maltrato de adultos hacia los niños y las niñas también me dio miedo y me llevó a renunciar y replantearme otra posibilidad de relacionarme con los y las demás en la vida adulta. Pero es el resultado de la Ahí perdimos por ahí el amenaza, audio. con si nos estamos siguiendo. Ok. Oigan, fíjense que yo no quiero dejar pasar una pregunta que nos hicieron, igual, porque es esta de si queríamos llorar, si lo hacíamos o no lo hacíamos, ¿no? Y de chavito, con todo lo que ustedes me dicen, me hago recordar mucho que yo solamente lloraba cuando me enojaba, hacía mi berrinche, pues, porque no se cumplían mis cosas, ¿no? Y ya después en terapia me di cuenta que lo seguía, ¿no? Como que, quería ser el único, el Cirilo el chiquito, Cirilo el consentido, ¿no? Es todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Y eso les agradezco todos los procesos y talleres que viví desde que conocí este tema, porque antes ni siquiera era consciente de eso, ¿no? Yo no era consciente de si en realidad estaba mal o por qué yo me sentía como el hijo querido que además merecía todo. O sea, eso yo lo vine a descubrir en los talleres que empecé a tener sobre masculinidades. Antes ni siquiera me lo cuestionaba, y menos de chavito, ¿no? O sea, aprendí a ser tan consentido que quería todo para mí. Y entonces me doy cuenta que ahora en la etapa adulta me checan ciertas cosas, ¿no? Y digo, bueno, pues si quería llorar, pues solamente que fuera de enojo, y de tristeza, sí había ciertas cosas, ¿no? Que yo veía que pasaban en casa y pues era eso. A mí me dio mucha tristeza y me dio mucho miedo también cuando me enteré que a mi papá le querían golpear, ¿no? Por la lucha magisterial en Oaxaca, y mi mamá también la veía yo triste, y entonces eso me da miedo. Entonces eso a lo mejor lo hacía un poco con ella, pero con mis pares no, era muy difícil, ¿no? Era muy difícil hablarlo, ¿no? Sí, era más participar en las burlas, en las mofas, porque yo crecí así, y aunque del otro lado mi mamá, mis tías, mis abuelas me decían que no me burlara, ¿no? Y entonces vivían esa dicotomía de ching, aquí sí, pero yo sé que no está chido, pues. Entonces era como, además, cargar el ser el hijo del profe, como que todavía me la pasaban. Entonces, como que también tenía como mi credencial para no burlarme, y si me burlaba o no lo quería hacer, era como, pero es que él es el hijo del profe, entonces tiene que portar bien, ¿no? Entonces, como aquí a mí me liberaba cierta tensión de decir, sí, no, pero es que compa, no está chido eso, ¿no? Y entonces, pues es lo que yo les puedo compartir. Gracias. Yo igual les escucho y yo recuerdo cuando yo lloraba en la primaria, yo era niño que recibía el bullying, ¿no? La violencia de otros. Y recuerdo mucho que cuando me ponía a llorar porque me pegaban, me quitaban la torta o lo que sea, y yo empezaba a llorar, la burla que me hacían los otros, yo no sé si se acuerdan de un comercial de juguetes Mi Alegría, de las muñecas Mi Alegría, de una muñeca que lloraba.
y que entonces me cantaban la canción de llora y mueve sus manitas, ¿no? Y entonces era peor, entonces me ponía a llorar más. Y entonces se burlaban y era, bueno, pues entonces, no, ya era, pues no voy a llorar. Entonces, aunque tenía toda la emoción ahí contenida ante la burla de los otros compañeros, pues ya, ¿no? Y igual que ustedes fui aprendiendo, porque recuerdo que también en los deportes, que también soy pésimo para deportes, el maestro de deportes de aquel tiempo nos exigía, o sea, era mucho con la violencia. Yo recuerdo que para aprender a jugar voleibol, con la pelota de voleibol nos ponía, perdón, con la pelota de básquetbol nos ponía a volear sobre la canasta de básquetbol y la idea de él era hacer callo en las yemas para el voleibol. Entonces, cuando ya sangrabas entre la uña y la yema y ya había sangre en los dedos, ya tenías callo para jugar voleibol. Y ahora, ya a estas alturas de grandes, cuando hablamos con las compañeras y compañeros de secundaria, para nosotros los hombres era ese tipo de violencia, pero para las mujeres era el acoso sexual terrible de este hombre. O sea, en estos tiempos ese hombre ya debería estar sancionado, etcétera, ¿no? Porque era de verdad terrible. Entonces era como a través de la violencia era enseñar el deporte. Creo que desde ahí mi aversión. Entonces yo afortunadamente pues en casa no vi ninguna situación de violencia, creo que era al contrario, pero sí con los niños y niñas cercanas a mí, cercanos, había muchísima violencia y para mí lo que yo veía en casa más bien era diálogo, era respeto, era no violencia, tanto de mi mamá con mi papá y al revés. Entonces, ahora en terapia entiendo que gran parte de lo que pues promuevo es eso, yo no estoy de acuerdo con estas formas de violencia y de enseñar desde ahí y de la relación tampoco. Incluso ahora, ya de grande, que he intentado ir a clases de baile y tal, y cuando las maestras y maestros utilizan también el no, yo así no funciono. O sea, yo con violencia no, ¿no? Entonces, creo que pues esto ha sido parte de la influencia y desde ahí, ¿no? Como la creo como parte de lo que me dedico ahora. Está bueno, pues entender cómo nuestras infancias de una u otra manera nos han marcado. Y creo que Fer ya se fue. Una disculpa porque la internet está de la fregada, entre que se corta y nos escuchamos y no. Esperemos regrese Fer en algún momento. Y hay una pregunta que nos hacían que cuando la leímos se nos hacía bien interesante. Y la pregunta dice que si al día de hoy somos el adulto que de niños quisimos ser. Ay, híjole, no, no sería deshonesto decirte que sí, no creo. Yo de chavito, les voy a compartir una anécdota. Yo me acuerdo, creo que tenía como 5 años y me gustaba alguien de la colonia y había una familia ahí que esa familia, uno de los chavitos jugaba con nosotros. Había una cancha en la zona militar ahí. Y estaba la familia, y yo me acuerdo, acabo de hacer memoria, que dije, me voy a casar, ¿no? Y se empezaron a reír. Y yo dije, no, pues entonces no, ahora ya. Y después dije, no, mejor ya no vuelvo a decir esto, ¿no? Porque sí sentí la burla bien canija, ¿no? Entonces, yo recuerdo eso, ahorita que me cae el 20, cosas como esas yo decía, bueno, si se burlan de esto, entonces no voy a ser ese adulto. Si se burlan de esto otro, tampoco. Si se burlaban del borrachito de la colonia, menos, ¿no? Entonces era como, yo no quiero ser estos hombres, pues, porque ya vi que todo el mundo se burla. Entonces, nunca, por eso digo, sería muy deshonesto decirles, no, si era, en mi caso, hablo de mí, yo quería ser portero como Miguel Marín, pero pues no, o sea, no me da la estatura, pues no, aunque Cruz Azul Lagunas está en Oaxaca, ¿no? Y la visoría fue una vez, pero pues mi papá y mi mamá decían, estudias o estudias, ¿no? O sea,
porque pues el capital, ahora sí muy burdiano, ¿no? El capital cultural, económico, político y todo eso lo que tenga, pues solamente nos da para esto, ¿no? Y a mí me gusta el fútbol y eso, pero sí había como, quiero ser como Miguel Marín, pero llegó un momento en donde también vi la neta y dije, no, pues no voy a llegarle, ¿no? Pero yo no sé si era como en la función del adulto que quería, porque tampoco tenía claro qué tipo de adulto, si quería ser un adulto feliz, ¿no? No en lo material, sino un adulto contento, a gusto, no violento. No lo tenía, ¿no? Porque también en la región vi la homofobia a flor de piel y también la aprendí. Y entonces yo decía, estos adultos no quiero ser. Pues entonces, ¿con cuál? No, pues no había. No, dije, sí, pues, y ya, pues a ver cómo, nunca, bueno, esto lo digo ahora, pero pues yo no sé si en algún momento lo pensé, de decir, bueno, pues ya veremos qué nos lleva la vida, ¿no? Será cuestión de ir a terapia nuevamente. Adelante, pues es lo que les puedo decir. Esa, mi querido Richard, es la pregunta, ¿no? Me doy cuenta que haciendo una revisión en mi propio proceso de vida y en esta etapa, en definitiva, no lo soy, como bien lo comparte mi paisano, ¿no? Es decir, yo soñaba con un día entrar por los túneles del Estadio Azteca o al Santiago Bernabéu y escuchar las gradas en ese ruido ensordecedor, corear mi nombre. Y pasaron muchos años para que viéramos una escena similar de un Hugo Sánchez, que además logra sobreponerse a esta misma idiosincrasia y basamento cultural de alguna manera limitativo, porque después fue tachado de ser arrogante, de ser petulante, porque no tendría que serlo. ¿Cómo se podría parar desde ese lugar? Y se convirtió como en la amenaza de todos los demás sindicatos que en algún momento lo intentaron y de futbolistas en ese gremio que después se convirtió un gran negocio. O sea, tuvo que llegar Rafa Márquez y últimamente Javier Hernández para mirar una posibilidad de esa gran estrella, de ese gran hombre que pudiera triunfar. Cuando me di cuenta que era un modelo inalcanzable, entonces las convicciones. Y hoy puedo decir que no soy ese que soñé, pero que agradezco ser el que soy. Y no desde un lugar de me tocó y me conformo, sino lo fui eligiendo con mucha creatividad, me fui adaptando, pero cada que puedo me regreso y me regocijo y me abrazo en ese que también soñé, porque se convertía en un motor. Es decir, poder distinguir entre la influencia para que no te determine, pero que te permita construirte, puede ser una posibilidad que no siempre es tan fácil de distinguir, porque en todo caso, la otra opción es abrazarse a las frustraciones y en definitiva esa no la quería tomar, que no pudiste ser, definitivamente nos llevaría a una vida de infelicidad. Eso, mi querido Richard Ciro. Veo que Clau va y vuelve y Fer nos está escuchando, está dentro de la plataforma. No sé si abriendo su micrófono y cámara podemos seguirlo. Qué bonito escucharles a ambos, Ciro, Alfred, porque creo que es eso, al día de hoy somos, creo, pues adultos y hombres que estamos o intentamos estar bien, ¿no? Como estar felices, pues. Ahorita ya regresó Clau por ahí. Yo, eso que voy a decir, creo que nadie lo sabe, o poca gente sabe. Yo cuando era niño también, además de ver a He-Man y tal, ¿saben a quién veía? Yo no sé si ustedes se acuerdan y seguramente sus mamás la veían. ¿Saben quién es Chepina Peralta? Es una señora que cocinaba, ¿no? Y entonces tenía esos programas de cocina y tal. Bueno, yo veía ese programa, me gustaba, y me gustaba mucho ver en ciertos programas que hacían de cocinar. Y entonces mi sueño de adulto era tener un programa de cocina en la televisión.
¿no? Donde yo fuera el chef y que estuviera cocinando. Así que, bueno, no logré ser eso que todavía, que de niño soñé. Sin embargo, sí soy lo que el adulto joven quiso y soñó ser. Dedicarme a lo que me dedico y trabajar en lo que me dedico. Entonces, pues creo que la ilusión de ese niño de la cocina que me gusta y lo hago y me han dicho que salen bien, pues creo que tengo esa posibilidad todavía. Así que si en algún momento me ven ahí como doña Rosita, mi paisana michoacana, en programas de cocina, bueno, dirán, ya cumplió su sueño Ricardo, el niño. Clau. Yo no sé si entre tanto ir y volver, Claudito, cachaste la pregunta, que básicamente era si eres el adulto que cuando niño te planteaste o imaginaste ser. No nos está siguiendo mi amigo de Anda repente. muy mal la red en todo México. Ahí en Puebla No. está lloviendo espantoso, entonces seguramente las personas que nos siguen apelamos a su comprensión porque sí, está muy canijo. No nos dejó transmitir con Zoom y se nos está yendo muy feo. No sé si pasamos algo. Hay unos comentarios muy buenos también que llegan, y gracias a las compañeras, ¿no? Y también a los compañeros, ¿no? No, pues, no sé si, Paisano, puedes compartir por qué esa sesión de chavorrucos o Ricardo, para que no esté, porque a lo mejor hay una confusión, pensaron que era un webinar que íbamos a teorizar sobre la infancia y masculinidades, y cuál es la propuesta de chavorrucos. Valdría la pena como también compartirle a las compañeras y compañeros, por si se perdieron algún video, ¿no? De cuál es nuestra propuesta, y no y porque si querían, si hay confusión de webinar ahí con esto, pues nos apoyaríamos también. Sí, paisano, muchas gracias. Es que en realidad los estamos aquí, coincidimos desde un lugar profundo, ahí nos fuimos encontrando, pero a la hora, por supuesto, de conversar y de intimar, fuimos descubriendo que muchas de nuestras historias, además de lo profesional, estaban determinadas por un diálogo riquísimo que tenía más que ver con lo personal. Y decidimos que si bien íbamos a aderezar con un análisis conceptual y técnico en los planteamientos que íbamos a hacer, queríamos rescatar sobre todo la vivencia para poder conversar de manera abierta lo que nos ha significado ser hombres a este grupo de 5 chavorrucos, que además es una reivindicación ante solo la resistencia a crecer, sino es toda una reivindicación y una defensa por un lugar distinto de crecer o de madurar a colación de lo que nos compartían las compañeras. Ha sido una transmisión bien accidentada desde que no pudimos hacerlo en la otra plataforma y las complicaciones técnicas que hemos tenido aquí, pero siempre es una delicia encontrarles, queridos, y de alguna manera tratar de propiciar las reflexiones hacia afuera. Me quedó una pregunta, porque ahora que Richard hablabas sobre el bullying en la escuela, este tipo de maltrato y de acoso, me vienen, por supuesto, muchísimas imágenes que hoy identifico de acoso de los profesores a mis compañeras, pero que se volvían como esta forma de vivir y de socializar. En ese momento no se distinguía y no se cuestionaba, pero sí descubro también otro tipo de acoso, siendo siempre el de menor estatura, siendo siempre el más chaparrito, como esta característica que tú y yo compartimos. No sé cómo te fue con ese tipo de acoso y de bullying. Lo arrastré toda mi vida, es decir, cualquiera se asume con la calidad de que puede desacreditar al otro solo porque tiene unos centímetros más que el otro. Entonces, es algo que tuve que aprender a vivir y mostrar como una clara resistencia y límites para poder de alguna manera socializar desde otro lugar. Pero es impresionante cómo cualquiera se atribuye ese lugar
para desacreditar o minimizar a los demás. Si la quieres tomar, mi Richard, y si no, podemos ir cerrando esta accidentada transmisión. Ambas cosas. Sí, coincido. Y a mí lo que me ocurría es que la estatura también me permitía ciertas cosas. Ser el primero, estar hasta adelante, estar allá en mi pueblo, en Michoacán, se hacían desfiles, ¿no? El 16 de septiembre, etcétera. Entonces yo no desfilaba con toda la gente, porque como era el más chico, iba hasta adelante de la escuela con el banderín, etcétera. Entonces, creo que también fui encontrando que esta estatura, a pesar del bullying, tenía ciertas ventajas, como sacar provecho a algo que, bueno, pues mi 1,61, ¿no? Tenía también ciertas ventajas. Y mi gran ídolo en determinado momento de mi vida adulta joven fue Rey Misterio Jr., porque me enteré que medía 1,61, ¿no? Y entonces se enfrentaba al Undertaker y a estos gigantes y era algo, claro, también se puede hacer algo y muchas cosas a esta estatura. Entonces creo que ayudó como para que también resignificara esta estatura, que sí, en infancia fue parte grande del bullying, ¿no? Y bueno, pues más bien vayamos cerrando, amigos, porque esto cada vez se pone peor, el internet, luego les dejo de escuchar y ojalá que la gente que nos vea nos haya podido seguir lo mejor que se pueda. Y recordarles que tendremos muchos más programas hablando de estas cuestiones tan nuestras, pero que pues también tienen que ver con muchos otros hombres y mujeres que nos ven. Hoy fue la infancia, nos falta hablar en este mismo mes de emociones y nos tocará hablar del miedo, de qué nos daba miedo también de niños, jóvenes y al día de hoy, qué nos da miedo. Entonces, de mi parte, pues nada más agradecerles. Fer, que ya no lo vemos, pero que anda por ahí, y Clau, que también está ahí, su imagen ahí congelada. Pues muchas gracias. Entonces, pues más bien, Ciro, Alfred. No sé si Claudito pueda igual como una manera de reflexión y cierre. No, pues creo que ahora sí estamos jugando como tú la traes, ¿no? Ya no te mueves. No, pues yo gracias y a los compañeros, realmente este es un ejercicio de compartirles de cosas que ustedes que no somos ajenos pues a lo que muchos hombres hemos pasado, pues, ¿no? A lo mejor desde diferentes experiencias, pero hablar de nuestra infancia implica como invitarles a que veamos qué está pasando con nosotros, porque si ahora desde esta edad como que estamos en la nostalgia de lo que nos pasó, pues mejor hagamos cosas desde este momento, ¿no? Y si hay cosas de los que dijimos igual se identifican o como dicen otros se espejean, pues creo que es buen momento como para empezarnos a echar un clavado. Y pues espacios hay muchos, ¿no? De trabajo, están como los compañeros de Círculo Abierto, Gendes, aquí en diferentes estados hay espacios, ¿no? Entonces, qué mejor pues también pedir apoyo, y eso creo que a veces de chavitos sí, como sí pedíamos apoyo, y ahora ya de adultos creo que ya no. Pero bueno, no sé, Claudito, creo que ya te vemos más. Tu micro. ¿Me escuchó? No, es que El internet está haciendo las cosas. Ahora sí que el internet de las cosas nos está haciendo las cosas. Típica transmisión de chavorrucos. Dice que no pueden entonces no sé si No, amigos, está pausando tu voz, de repente te escuchamos robotizado. Vas.
Sí, está muy difícil. Nos está presumiendo el paisano sus tenis Panam. Son los únicos que sobrevivieron a las transnacionales. Mira nomás el romanticismo, el teléfono de discos en la casa de Richard. Uno igual, pero aquí en su casa. Pero bueno, muchísimas gracias a la gente que nos acompañó en la transmisión, en las reflexiones. Estamos haciendo lo posible porque haya una mejor conexión y asegurar el diálogo, pero siempre es un deleite, un regalo coincidir con estos cuatro queridos. Les mando un abrazo, ese que ladra es más tropiero, siempre las transmisiones, y no sé, las próximas conversaciones en función de emociones y en función de otras etapas de la vida. Mi querido Richard, despides la transmisión. Creo que el señor Slim te ha dejado, Claudio, que te termines de expresar. Pues no, no es así. Bueno, pues muchas gracias. Llevamos 1:15. Terminamos este programa agradeciéndoles. Y como ya entonces han visto cuál es la dinámica, pues escriban, sigan las páginas, Facebook, escríbanos y desde ahí poder seguir compartiendo como todo esto. Muchas gracias. Gracias a Fer, a Fernando Bolaños, a Ciro, a Cirilo Rivera, José Alfredo Cruz y a Claudio Chompanzin. Yo soy Ricardo Ayón. Muchas gracias, mucho gusto estar con ustedes y nos vemos el 30 de agosto.